situación que se vivió muy grave, muy polarizante, muy enfrentada con guerra sucia, ¿no? Con elementos de competencia desleales, o como se quiera decir, en el 2006, que polarizaron a la sociedad mexicana en buena medida. ¿Todo esto qué? Ya estamos en un proceso en donde hay una presidencia, hay un presidente en funciones, hay un político que se nombra presidente legítimo. Hay muchos productos de situaciones como esta que fueron escalando hasta dejarnos como estamos, que no es precisamente el mejor de los mundos. Sí, aquí la cuestión es, ahora sí que en términos históricos, si es que va a hablar Carlos Ahumada más y a tratar de reconstruir todo el asunto de quién participó, cómo lo hicieron, si es que quiere o por la razón que sea lo va a hacer. Bueno, hoy Castañeda formula muchas preguntas en Reforma. De un lado o del otro lo podría hacer o no hacerlo. Ya un poco para entender un poco cómo, con mucho mayor detalle cómo estuvo el asunto. Yo creo que ese es el aspecto político de lo que podría significar la liberación de Ahumada en términos de reconstrucción de la historia reciente que nos lleva justamente a esta confrontación entre derecha y izquierda y que culminó con la elección del año pasado. Pero yo, volviendo a lo jurídico, nada más hay una cosa que me extraña mucho. De las acusaciones que se le hicieron a Carlos Ahumada y de las que se ha ido liberando, me extraña que no haya estado la de haber grabado a personas sin su consentimiento y después haberlas divulgado, porque eso está penado por el Código Penal Federal. ¿Alguien lo denunció? Creo que no. Pero ahí están las pruebas, es de los pocos casos en que sabemos que seguramente nadie lo denunció por eso. Y está penado de por lo menos 6 años de cárcel, entonces desde esa óptica le fue bien el haber estado nada más 3 años, aunque no se le hubieran demostrado los otros delitos que se le estaban imputando. Bueno, déjenme hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Oye, De principio te puedo decir que ahorita siento totalmente una cosa diferente y creo que fue un granito de arena que se sumó a lo que finalmente tuvo el desenlace final el año pasado. Pero bueno. ¿El desenlace final en qué? Pues de lo que fue finalmente julio del año pasado. Pero si quieres lo platicamos. Las elecciones, el no triunfo del López Obrador. ¿Qué tal la declaración a Ciro Gómez Leiva, Lorenzo? Muy buena. Yo creo que de la entrevista de Ciro que se hizo porque ya había quedado apalabrada esta entrevista, después de todo Ciro Gómez Leiva ha estado cercano a Ahumada, le fue a ver al reclusorio, entonces tenía que pagar la atención que Ciro le dio, y estaba, por lo que nos dice Ciro, estaba bastante renuente, confundido, dice que lloró en algunos momentos de la entrevista, pero la frase finalmente es perfecta: contribuí. Hay que reconocerle la humildad, que un granito de arena. Eso nos puede interpretar, nos revela este punto que ya viene dándose de hace tiempo de lo del complot. Andrés Manuel habla, desde el principio señaló lo del complot. Vemos los videos, vemos después todo el proceso del desafuero y llegamos a esto. Es una contribución, es algo de un proceso mucho mayor, un proceso más grande. Está ahorita con cierto orgullo diciendo que el largo proceso que culmina en la derrota por medio punto porcentual de Andrés Manuel López Obrador es el resultado de una serie de acciones. Esta es una de ellas. Aquí en realidad Ahumada, queriéndolo o no queriéndolo, nos dice que es una de las piezas en el rompecabezas y que fue el que detonó. Insisto, hubieran podido buscar otra cosa, pero este fue el que detonó, y ahora que tenía material explosivo en su poder. Él nos dice: soy parte de un proceso. Tan pudieron buscar otra cosa que de hecho no bastó esto de los videoescándalos. Sí le bajó a López Obrador varios puntos en las encuestas, entre 8 y 10, pero todavía seguía muy arriba. Por eso es que se siguieron después con lo del desafuero. Es decir, con videos o sin videos, esa era la estrategia y lo iban a hacer de una u otra manera. Sí.
lo del desafuero incluso refleja los pocos elementos que tenían, porque el asunto del Encino pues era ridículo, ¿no? No encontraron nada más fuerte. Después de que lo de los videos no desplomó la popularidad y la intención de voto de López Obrador, se fueron con lo del Encino. El paraje San Juan, también hay que... San Juan, que le salió mal. San Juan es otro momento en que pudo haberle explotado a Andrés Manuel una negativa a pagar una... 1.810 millones de pesos. Una pequeñez de dedo de la ciudad. Un desacato, luego viene el Encino, y finalmente, ya acumulándose todo, la campaña del miedo, la parte final. Déjenme ir una pausa, Lorenzo, José Antonio, y lanzo la idea de, bueno, pues en el amor y en la guerra todo se vale, y al final de cuentas algunos dirán, ¿de qué se sorprenden si es la disputa por el poder? Y en esa disputa del poder, que sí y que no se vale. Yo creo que ese es el ejercicio que tendremos que hacer después de lo ocurrido en 2006. Vamos a la pausa. Entonces me dice que sí, y le dije que yo tenía un problema económico también, y que lo que quería era trabajar, o sea, que si acaso nos prestaran algo de momento y trabajar sin problemas en el interior de la República y en la Federación. Nos vemos 3, 4 veces para ver los videos, para que se oiga bien, para que decirme que diga toda la verdad y que hay que presentar una denuncia y todo eso. Bueno, regresamos en la parte final, Lorenzo, José Antonio. Yo decía, bueno, en el amor y en la guerra todo se vale, y esto es la disputa por el poder. Y la primera elección después de la alternancia histórica en México del 2000, la primera elección presidencial después de aquel acontecimiento, fue una elección absolutamente llena de marrullerías y una competencia sucia por todos lados. ¿Qué nos deja todo esto para una vida democrática tan maltrecha como la que nos ha quedado? Nos deja un muy mal precedente. Aquí el adversario no es simplemente el que está al otro lado de la barrera ideológica, es el enemigo a destruir. Eso es lo que nos deja. Y Ahumada es parte de esta forma de ver la política. Hay que acabar con el otro a como dé lugar. Si ese es el inicio, y en los inicios siempre queda el sello para mucho tiempo después, si es el inicio de la democracia mexicana, pues creo que es muy mal inicio. Y además no creo estar diciendo nada del otro mundo. ¿O a ti qué te parece? No. Aquí el asunto de Ahumada fue, y el uso de los videoescándalos, es que si los hubiera usado, por ejemplo, solamente Diego Fernández de Ceballos, desde una trinchera partidista, pues es parte de las reglas del juego. El problema, y eso era lo que siempre señaló López Obrador, es que aquí se está vinculando el gobierno, y eso sí transgrede una de las reglas democráticas. Y se utilizaron herramientas del Ministerio Público y de la Justicia, sí, y hubo ahí varios ingredientes. Como lo dice Ahumada en el video que pasaste hace un momento, dice, cuando ya me dijeron que estaba involucrado Santiago Krill y el procurador, bueno, entonces ya es la utilización del Estado en la lucha político-electoral, y eso sí, desde el punto de vista del poder, pues lo hacen, pero transgrede una regla democrática que a veces en algunos países democráticos, cuando sí funcionan las cosas, es contraproducente. Por ejemplo, en el caso de Nixon. Nixon transgredió una regla democrática para reelegirse, lo descubrieron, y dada la fortaleza de esa democracia, pues fue removido del poder. Pregunta para despedirnos, Lorenzo, José Antonio. ¿Carlos Ahumada hablará una vez libre? Es decir, ¿contará lo que no ha contado? ¿Nos dirá más cosas? ¿Revelará más cosas? ¿Qué piensan? Es muy probable, depende del cálculo que haga. Ya con eso de que puse mi granito de arena, está diciéndole a quienes hoy están en el poder, cuéntenme a mí entre sus apoyos, entre sus aliados. Es una posibilidad, es una persona que usó su posición para estar negociando finalmente para su empresa, para su riqueza personal. No veo por qué no lo pueda volver a hacer, pero algo le quedó de esto, de esta experiencia, no sé qué pienses, José Antonio, algo le debe de haber quedado también de lección. Él no pensaba nunca ir a la cárcel. Su liberación puede ser, especulemos un segundo, producto de una negociación con los dos gobiernos, con el federal y con el local, para quedar libre y... Sí. ¿Nos vamos? Podría ser, porque se ha hablado mucho en ambos de que en los partes habría de interés. Que grabó a tanta gente que en realidad salía salpicada, mucha más gente de lo que conocemos de un lado y del otro, y que como en ese equilibrio del terror en la Guerra Fría entre Estados Unidos y Unión Soviética, mejor ahí le paramos. Vamos a verlo porque pronto. si no todos vamos a salir muy mal
Bueno, pues lo veremos pronto seguramente. José Antonio, Lorenzo, gracias por estar aquí esta noche para conversar de este tema y bueno, ya veremos qué pasa. Seguramente no habrá que esperar mucho tiempo para ver qué sigue la historia de Carlos Ahumada. Por lo pronto, gracias a usted que nos acompañó. Buenas noches, que descanse. Le espero mañana.